Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Esto es la clase Liderazgo y Negociación. Estamos en nuestra sesión número 9. Soy el maestro Aldo Sánchez. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con los enfoques y las teorías del liderazgo. Finalmente, a lo largo de estas 8 clases anteriores, hemos estado revisando, hemos estado analizando y consultando todas aquellas herramientas que se pueden aplicar en el liderazgo actualmente. Hemos hecho también un enfoque muy particular sobre el desarrollo que han tenido algunas teorías clásicas y tradicionales. Hoy vamos a ver algunos autores que tienen que ver con este origen, con esta evolución que ha tenido el liderazgo a lo largo, particularmente de 1940 a la fecha, que es cuando las teorías más importantes y más representativas ante la academia han tenido a bien incorporarse. Vamos a ver también un poco la relación que tiene teoría práctica, cómo una va encaminada y están de la mano, y al final vamos a recomendar un libro que es un enfoque moderno del autor Robin Sharma, que ya habíamos hablado antes de él, de origen canadiense, el cual tiene una serie de libros enfocados al liderazgo, en donde aglutina de una manera muy creativa, a través de fábulas, a través de cuentos, cómo se está aplicando estas teorías del liderazgo. Bien, vamos a analizar como primer paso, te invito a que veas la lámina, para analizar el primer punto que tiene que ver con el contexto con el cual nos vamos a desarrollar el día de hoy. Bien, para empezar vamos un poco a definir qué significa la palabra enfoque, a qué nos vamos a referir con la parte teórica que quiere decir los enfoques. Bien, los enfoques son todas aquellas generalizaciones que de manera práctica se da una interpretación a esta práctica y está hecha por especialistas en el tema. Quiero decirte que los especialistas en el tema pueden tener dos variantes muy importantes. La primera es que pueden ser investigadores, pueden ser académicos de importantes universidades o gente que está especializada en este tema. También pueden ser aquellas personas que de la vida práctica, en una labor, en una tarea, cotidianamente tienen que estar conviviendo con el tema, y eso les permite irse especializando hasta llegar a determinar ciertas metodologías y, palabra clave, ciertos patrones que hacen que las cosas sucedan y se repitan cotidianamente para formar una teoría o para formar un enfoque. Lo primero es que hay un interés permanente en el mejoramiento de la forma en que se ejerce el liderazgo. Esa es una primera condición para generar un enfoque, es que hay un interés por mejorar nuestras condiciones actuales donde estamos desarrollando el liderazgo. Obviamente aquí lo estamos haciendo en un enfoque de organizaciones, porque interactuamos con este tema en nuestra vida cotidiana. La segunda premisa más importante es porque empezamos a tener una carrera. Es un momento en donde vamos a administrar o alguien nos está administrando. ¿Qué quiere decir esto con tu carrera? Ya hemos hablado en alguna clase de tu carrera profesional. Finalmente, como mercadólogo, necesitas tener un liderazgo, porque en algún momento en tu vida te vas a encontrar que eres liderado o vas a jugar el rol de líder. Entonces, independientemente de la posición en la que estés, si eres seguidor o eres líder, tienes que estar cotidianamente siendo con ojos muy abiertos qué está sucediendo y cómo puedes aportar para tener una participación mejor en el lugar en donde estás. Obviamente lo primero es el interés y el segundo es el rol en donde yo me encuentro. Teniendo esto claro en el enfoque en el cual como origen estamos determinando que somos especialistas y que nos interesa el tema del liderazgo, por eso es muy importante estudiar y entender qué teorías y qué desarrollo histórico y a través del comportamiento de diferentes generaciones ha tenido esta evolución y este desarrollo de lo que hoy se conoce como liderazgo. Es un tema netamente histórico y cultural que debes de tener consciente para poder entender la tendencia que hoy estamos viviendo, porque hay un origen, hay un porqué, y podríamos inclusive en algún momento hacer hipótesis de cuál puede ser el camino en el cual va a evolucionar el liderazgo que hoy estamos viviendo. Bien, hay algunos rasgos importantes. Hoy vamos a ver algunas imágenes en los slides, un poco chistosas para que las puedas recordar, van a ser un poco curiosas. Aquí en la imagen estamos poniendo a Hércules porque representa un dios siendo humano, obviamente en la mitología,
pero la intención de ejemplificarlo de esta manera es porque el modelo de rasgos es un primer modelo de los más clásicos que empieza en el 1945. Estamos hablando que en estas circunstancias la Segunda Guerra Mundial tenía ahí su apogeo más fuerte, y obviamente los estudiosos que ahí podemos ver, como los académicos de Blanchard y Johnson, hacen una afirmación en que el líder contempla ciertas características naturales. La palabra y este contexto y esta discusión que se ha llevado a cabo, si el líder nace o se hace, tiene que ver un poco con el rasgo, porque tiene habilidades naturales, tiene habilidades que pareciera que naciera. En lo particular, yo estoy en la teoría de que el líder se forma, se hace, porque dependen las circunstancias del medio ambiente que lo generen, pero lo que son los rasgos te va a influir mucho para determinar que son características físicas las que determinan el liderazgo de una persona. Entonces vamos a hacer un primer análisis rápido aquí en el pizarrón, el cual vamos a estar trabajando el día de hoy, y vamos a hacer una línea del tiempo. Esta línea del tiempo la vamos a iniciar en 1940, vamos a tener como un agregado importante 1970, vamos a tener 1994 y vamos a cerrar con 2009-2012. Rangos y periodos importantes para la Academia del Liderazgo, que vamos a ir viendo cómo las generaciones van cambiando el enfoque importante que debe de considerar el líder. Entonces, el primero, que tiene que ver con los rasgos, vamos a mencionarlo en 1945. Estábamos hablando que hacían estudios, hacían análisis por entender qué características tenían las personas que ejercían el liderazgo en ese momento. Y en este momento los líderes eran muy fuertes, eran líderes que denotaban capacidades físicas increíbles, porque había ambiente de guerra, porque había ambientes hostiles, y obviamente el que destacaba o el que figuraba era el que era el más fuerte. Ejercían un poder de manera totalitario, autoritario, y eso determinaba que tú, para poder ser líder, tenías que tener esas cualidades. Entonces vamos a ir viendo a lo largo de la clase estas generaciones cómo iban evolucionando. La siguiente tiene que ver con el modelo de conductas. El modelo de conductas es un modelo que va evolucionando, y básicamente lo que va a hacer es poner en duda si el comportamiento de este líder es el adecuado. Aquí ya estamos hablando un poquito ya de 1950. Hay una década ya de diferencia, hay 10 años, y en esta década básicamente ya empezamos a ver que ya hay una tendencia humana. En esta imagen pongo a una mamá regañando a su niño porque el niño está gritando y le dice, shh, silencio. La actitud correcta y la actitud incorrecta. Es muy importante que las actitudes se van a ir reflejando en los comportamientos. Los líderes se van a diferenciar mediante sus comportamientos específicos. Estos comportamientos específicos tienen que ver al momento de que se presentan las circunstancias. Entonces, aquí ya vemos una diferencia entre yo seguir a un líder como imagen que me represente, y otras son sus comportamientos. Por ejemplo, si yo hablara de una monarquía que en Europa todavía y actualmente ejercen mucho poder y ejercen una figura, por ejemplo en Inglaterra, en España, etcétera, tiene la monarquía una figura de imagen, y esta figura de imagen a lo mejor podríamos entender que es un liderazgo de rasgos, y la diferencia con el comportamiento, por ejemplo, tendría que ver a lo mejor con un político, en donde sus acciones van a determinar el seguimiento. Ya no importa la imagen de este líder. También tiene que ver un poco, si pensamos en un superhéroe, pues a lo mejor tiene que ver más con sus rasgos. Pero en esta circunstancia con el comportamiento ya es su acción, sus actitudes que de alguna manera van a determinar si me simpatiza y yo puedo congeniar para hacerme completamente su seguidor. El siguiente enfoque que vamos a ver es de un autor que se llama Fiedler. Fiedler es uno de los autores más importantes del liderazgo antiguo, por así mencionarlo, porque empieza él ya a hacer una evolución del comportamiento que empiezan a generar los seguidores.
Aquí el libro es tomado de un autor que le ponemos de apellido Robbins para un poco abreviar, que hace un libro en 1998, pero Fiedler se desarrolla casi ya en el preámbulo de 1970, estamos hablando de 1967 a 1974, en donde Fiedler hace una apología de algunos temas de liderazgo y finalmente habla ya de un liderazgo situacional. Ustedes recordarán que ya habíamos en algún momento mencionado que parte de las características de este liderazgo era situacional, pero Fiedler empieza a hablar de qué pasa cuando una situación es la que hace que se destape el líder. O sea, finalmente él menciona que el líder va a sobresalir en aquellos momentos difíciles y que son de situaciones que necesitan un líder. Él también hace una observación en que cuando los momentos son de calma, los momentos son tranquilos, no se necesitan aquellos líderes famosos. Los líderes van a surgir en aquellas circunstancias y situaciones difíciles que requieran que alguien tome las riendas del asunto. En tu lámina estoy poniendo a un equipo de canotaje en donde de repente se para a gritar el que va dirigiendo, porque necesitamos que metan más fuerza y necesitamos que remen más rápido. Entonces se ve un poco ahí la desesperación, un poco chusca la imagen, pero la intención de Fiedler es que hay una circunstancia, hay una situación que va a despertar que haya líderes, va a invitar a que ese liderazgo de aquellas personas que a lo mejor de manera natural lo traen, tomen el control. Y maneja 3 postulados que ya los hemos visto a lo largo de todas las clases y que únicamente es una relación y un recordatorio porque estas 3 características se siguen tratando casi en todos los temas de liderazgo, que tiene que ver con la relación que hay con los miembros, la estructura de las tareas, cómo vas a jerarquizar, cómo vas a determinar cierta función para tus miembros, para tu equipo y obviamente la posición de poder, que el líder va a asumir su posición de poder al momento de empezar a ejercer su colaboración con los demás. Aquí podemos ver entonces un análisis muy rápido. Los rasgos tienen que ver con características físicas y las características físicas hay una influencia también, ¿por qué no decirlo? Alemania se vio muy influenciada con el tema de los rasgos, por aquel tema de la raza aria, donde las características físicas, genéticas, eran muy importantes porque determinaban una superioridad en cuestión de la raza con otras personas y podemos analizar hoy a qué llevó ese extremo de esa mala comportamiento que llegaron a tener sus dirigentes, ¿no? Hay un avance en el comportamiento humano y entonces empezamos a ver que las conductas son tomadas en cuenta. O sea, no nada más es que tienes una imagen de líder en el sentido que tienes una imagen superior, tienes una imagen del más fuerte, sino también ya empieza entonces a influir tu conducta, tu comportamiento, tus decisiones, qué tanto me benefician, qué tanto me pueden afectar. Y seguimos entonces avanzando y vemos ahora lo situacional. Lo situacional quiere decir que independientemente ya de tus rasgos, de tu conducta, ahora viene cómo te vas a comportar ante las circunstancias, ante las situaciones, ante algo no planeado, ante la vida. Entonces, aquí ya vemos que también el líder está empezando a ejercer una muy leve y muy importante toma de decisiones. Y tu toma de decisiones va a estar influenciada por tu ambiente. Acuérdense que en clase anterior analizamos un poco lo que son los medios ambientes. Hay un ambiente interno y hay un ambiente externo. Aquí vemos ya la relación porque al momento de que los ambientes empiezan a intervenir, empiezan a generar aquellas situaciones, aquellas circunstancias que van a determinar que tu toma de decisiones sea la adecuada o no. Bueno, seguimos adelante entonces con qué otros enfoques nos marca la historia para los líderes. Bien, hay un modelo que es tradicional que no podemos pasar sin mencionarlo, que se le llamó el modelo camino-meta. Es un modelo en la teoría de los que estudiamos y que te invito a que te apasiones por este tema del liderazgo,
siempre es muy recurrente hablar del camino meta como un parteaguas muy relacionado, muy parecido a lo que sería una administración por objetivos. Es cuando empieza el liderazgo a hablar y a tener una terminología como administradores muy parecida cuando hablamos de objetivos y cuando hablamos de metas. En este sentido, el modelo considera que la labor del líder debe consistir en guiar a sus seguidores hacia el logro de las metas, que es algo que hemos venido repitiendo constantemente, proporcionando a la dirección el apoyo requerido para lograr los objetivos. Este modelo considera dos tipos de variables. La primera son aquellas que no controlan los subordinados y la segunda son aquellas que no son parte de las características personales de los subordinados. Este punto es lo importante a destacar. Obviamente ya habíamos mencionado que vimos un modelo en clases anteriores en donde la suma de tus metas era el logro de tu objetivo. Y para llegar a un objetivo tienes que ser una situación medible, una situación alcanzable y tiene algunas características para poder plantear un objetivo. Pero aquí la parte importante es, y el valor que tiene esta situación en este momento, es que el objetivo tiene que tener características de jerarquización. Este es el modelo que aporta el camino meta, que es lo que vamos a ver aquí. Aquí ya estamos enfocándonos, esto es un enfoque ya por cumplimiento de objetivos. Este cumplimiento de objetivos hace una situación, yo nada más ya no voy a evaluar al líder simplemente por cómo resuelve las circunstancias, cómo resuelve aquellas problemáticas tal vez o aquellas oportunidades que me presentan, sino ahora ya hay un enfoque sobre objetivos que el grupo, que los seguidores se plantean. Aquí ya estamos hablando inclusive de temas un poco más democráticos, estamos hablando de temas y de circunstancias en el mundo ya un poco ya más modernas, pero lo importante también a considerar es que hay una jerarquización. En este momento hay una evaluación del líder hay un comportamiento de los seguidores definido, hay una jerarquización y vamos a mencionar, hay un equipo de trabajo del líder. Ahora bien, ¿a qué me refiero con esto? Aquí ya nos estamos poniendo a chambear, porque ya hay una profesionalización del líder. Cuando tú pones un objetivo, ya no únicamente es un tema de desarrollo social, no únicamente es un tema de que el líder es el que grita más, de que el líder es el que tiene la habilidad de poder resolver mejor las cosas. No únicamente es el líder es el que tiene la gallardía, el valor para enfrentar lo que los demás no pueden, sino aquí ya hay una profesionalización en el tema muy estricto de que tiene que inclusive jerarquizar y hacer equipos de trabajo. En la lámina mencionamos que los subordinados se van a dar cuenta de que hay ciertas capacidades que ellos no pueden cumplir y por otro lado hay capacidades de subordinados que tienen ciertas características en donde yo voy a jerarquizar y a hacer perfiles y roles de ese trabajo. Entonces, en este punto es tan importante porque el líder empieza ya a formar equipos de trabajo y empieza aquí a ascender la profesionalización del tema liderazgo, porque ya el cumplir objetivos implica un rendimiento, implica eficiencia, implica eficacia, implica una serie de evaluaciones en donde ya, como podemos ver, el carisma, su simpatía empiezan a quedar un poco rezagados porque los seguidores empiezan a exigir más. Hay cambios políticos, hay cambios de régimen, hay una evolución de las empresas que hace que sus líderes vayan tornando en ese mismo cambio. Bien, vamos a continuar con otro enfoque y entramos ya a un modelo un poquito más moderno que tiene que ver con Stephen Covey, que ya lo habíamos visto.
y entramos a la década de los 90. Para mí, en lo particular, vamos a cambiar de plumón, ya no pinto. Para mí, en lo particular, Stephen Covey es una situación con él muy padre, porque a pesar de que es un autor muy comercial, sus libros están llenos de valores. Y esa es una parte importante porque a partir de lo que son los 90 a 2000, el tema de valores es un tema de liderazgo muy importante porque los líderes empiezan a cumplir metas, pero ahora empiezan a ser cuestionados sobre su forma de ser. Estábamos hablando que evaluábamos su parte física, su conducta, cómo se comportaban en ciertas situaciones, si llegaban a los objetivos, y ahora vamos a empezar a evaluar su personalidad. Ahora vamos a empezar a evaluar de qué están hechos. Y es un tema importante el de los valores. Steve Covey básicamente hace mención sobre que los líderes tienen que ser entes que estén aprendiendo constantemente, sean muy autodidactas, sean personas con hambre de conocimiento para tener mejores capacidades y formas de poder resolver una situación. La segunda tiene que ver con su vocación de servir. Hace mención de que obviamente un líder tiene que estar enfocado a sus seguidores. Entonces empezamos a ver cómo hay un cambio completamente de sentido, porque inclusive en los líderes con rasgos, la parte más importante es el líder. O sea, el líder es quien podríamos en algún momento decir, si fuera muy autoritaria la situación, de que los subordinados están en función y a lo que el líder desee. Y aquí en este caso hay completamente un cambio, porque el líder se empieza a convertir en ese facilitador y en esa parte de servir a los demás. Irradiar energía positiva, que es algo que habíamos mencionado. Creen en los demás porque ya han formado equipos. Este tema de creer en los demás, jerarquizar, es porque ellos ya empiezan a colaborar. Cuando a alguien le pones una meta o un objetivo, tiene que hacerlo verdaderamente en equipo, tiene verdaderamente que tener a la persona ideal. Obviamente esto lo hemos estado revisando en todas las clases, hemos visto ejemplos concretos, pero en el desarrollo histórico de los enfoques, ahora entendemos por qué se da ese modelo, porque en algún punto hubo esta evolución. Ven la vida como una aventura, esto quiere decir que básicamente cualquier reto, cualquier posibilidad, imposibilidad o cualquier barrera que se les presente, ellos tratan de resolverla como un reto. Son sinceros y ejecutan una autorrenovación. Aquí la parte importante de Steve Covey, que ya hemos hablado de él con anterioridad, es que esta parte de autorrenovación tiene una frase muy padre que es: si no puedes, reinvéntate. ¿A qué se refiere con esta frase de decir, si no puedes, reinvéntate? Él hace todo un análisis que cuando hay situaciones muy difíciles que te van frustrando, que te van incomodando el camino, te van llenando piedras, te van poniendo barreras, algo estás haciendo mal. Y esta frase tan coloquial que siempre vas a oír como, si no quieres dar o tener los mismos resultados, no hagas lo mismo. Es una frase muy común que vas a escuchar en donde la idea es reinvéntate. ¿Qué es reinventar? Hacer cosas diferentes para llegar a resultados diferentes. Entonces, algo que él le hace mucho énfasis en el liderazgo es que si estás haciendo una estrategia, estás haciendo algo para poder resolver un problema o quieres tomar una oportunidad y no estás llegando al objetivo, reinvéntate. Y el reinvéntate no es cambiar completamente como una reingeniería administrativa, sino es cambiar la estrategia, cambiar los procesos, cambiar el cómo para poder llegar al qué. ¿Vale? Bueno, ese es un poco el enfoque de Steve Covey. Bien, la Universidad obviamente de Ohio hace una referencia, hace un análisis muy puntual sobre este tema, sobre qué tiene que hacer el líder. Y lo hemos mencionado con anterioridad. Hablábamos de una característica muy importante del líder, que es la pasión. Bueno, vamos aquí a ver este enfoque de la Universidad de Ohio, cómo hacen para analizar cómo vamos a llegar a la pasión. Y lo dividen en dos puntos. Vas a poder ver en la lámina que tenemos 3 líneas de rojo y 3 líneas en gris. Las de rojo implican un poquito más nuestra parte cerebral. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esa parte que tiene que ver con las emociones del lado derecho? Y la parte gris
tiene que ver un poquito con la parte intelectual, con la parte lógica. Entonces, regularmente ellos hicieron un estudio con algunos comportamientos de líderes y llegaron a la conclusión que para que tú tengas pasión para hacer las cosas, que te va a llevar a engendrar un liderazgo, lo primero que tienes que haber pasado en tu vida es obediencia. Lo primero que tuviste que haber pasado en tu vida es aquella disciplina de obedecer. No puedes llegar a una empatía, no puedes llegar a un entendimiento de tus seguidores si no pasaste primero por una etapa de seguidor. La segunda es la diligencia. Obviamente aquí vamos a mezclar dos puntos. El primero tiene que ver con una disciplina y el otro tiene que ver que tengas objetivos. Para posteriormente llegar a tu intelecto. El intelecto ya es el razonamiento que haces de las cosas. Y toda vez que tú ya hayas razonado, tengas la disciplina, tengas tus objetivos y hayas estado como seguidor o hayas sido obediente o digamos empleado, recuerda esta frase que siempre dicen los abuelitos, que antes de ser jefe tienes que saber obedecer, o sea, antes de mandar hay que saber obedecer. Entonces se refiere un poco a esta situación. Y el primer característica es tener la iniciativa. También hay una frase que dice el que mucho análisis produce parálisis, porque también todas aquellas iniciativas que no pones en marcha, algún momento las tienes que poner en marcha, te van a llevar a una serie de circunstancias o situaciones que resolver y es donde entra tu creatividad. Cuando tienes la iniciativa y tienes la creatividad o las ideas o las alternativas, te va a llevar a la pasión. Entonces, la pasión no quiere decir aquí ligarse a alguien, sino la pasión es que tú vas a tener el compromiso contigo mismo de poder llegar a ese resultado toda vez que ejerciste todos estos pasos en tu ser. Entonces, esto es otro enfoque de liderazgo que ya empezamos a entrar en lo que es 1998 en adelante con estos enfoques. Bien, vamos a pasar al siguiente y vamos a hablar el modelo de liderazgo transformacional. Aquí, en nuestra línea de tiempo, ya los temas tienen que ver con el interior del líder. Estamos hablando ya de sus pensamientos, estamos hablando de sus valores, estamos hablando de su visión, estamos hablando de su pasión. Y empezamos a ver cómo el enfoque moderno del liderazgo se empieza a tornar sobre cuestiones del mismo comportamiento aplicado sobre su interior del líder. ¿De qué está hecho el líder? Y parte implica esta serie de enfoques. El enfoque transformacional es un enfoque muy importante porque este enfoque tiene que ver con la adaptabilidad. Hablábamos la clase pasada sobre cambios, sobre aquellas entidades, aquellas personas que se adaptan más rápidamente a los cambios, son personas que pueden evolucionar. Y parte de este liderazgo es adaptarse, transformarse, cambiar. Si veníamos hablando de que quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes, aquí hay una metodología donde empezamos a ver que tiene que haber una adaptabilidad porque los mercados, porque empieza a haber una serie de circunstancias que van cambiando constantemente y muy rápido. La tecnología es un ejemplo en su evolución. Bien, ¿qué pasa con el enfoque transformacional? En el enfoque transformacional tenemos 3 puntos importantes y uno, si tú lo analizas, vas a darte cuenta cómo esta teoría empieza a tomar elementos de todos los enfoques de la historia y hace como un gran resumen sobre una tendencia actual que estaría manejando el liderazgo. Y el primero es, por ejemplo, analiza las conductas del líder. Eso nos dimos cuenta que más o menos en 1950, 1970 lo estaban ya analizando como prioridad, pero él toma nada más esta parte para analizar su visión, su creación de marcos de referencia, qué experiencia tiene, de dónde vino, qué hizo, dónde estudió y cómo maneja sus impresiones. Después tenemos las conductas de los seguidores. Primero estamos analizando al líder, ahora vamos a analizar a los seguidores. Y este análisis de seguidores tiene que ver con un nivel emocional. Obviamente cuando las personas están siguiendo al líder,
cómo identifican al líder y su visión o cómo interpretan a esta visión del líder, y maneja también la suspensión la suspensión del juicio para seguir al líder. Obviamente aquí tiene que ver con sus comportamientos y conductas, que vemos que en una de las escuelas ya se había mencionado. Y el otro tiene que ver, nuevamente hablamos con la situación, con los factores situacionales, que tiene que ver si hay crisis en el ambiente, si hay una necesidad de trabajo en común para el equipo, y volvemos a encontrarnos con esta palabra, pero este enfoque y esta teoría, este modelo, hace un aglutino casi perfecto de toda la historia del liderazgo. Obviamente hay un gran cambio social organizacional, por eso implicamos usar el cambio, hay mayores niveles de esfuerzo de los seguidores, hay mayor satisfacción de los seguidores y hay mayor cohesión grupal. Obviamente esto te va a determinar y te va a ayudar a poder crecer. Bien, siguiendo con el tema de los enfoques y hablando de lo que es transformador o transformacional, aquí podemos analizar básicamente que es un diagrama que tiene que ver con 4 tipos de comportamientos, que es un comportamiento proactivo, un comportamiento potenciador, un comportamiento motivador de logro, y hay un comportamiento desarrollador y hay un integrador. Obviamente tiene que ver con los objetivos, y marca 3 puntos importantes que te quiero compartir. Obviamente cuando tú vas a trabajar o vas a ser parte de una transformación, de un cambio necesario, hay 3 valores importantes, que es el futuro, los objetivos y las personas. El futuro es muy importante porque hay una incertidumbre de por qué cambiar. Si esto tú lo aplicaras, por ejemplo, a las elecciones de un país, y la palabra cambio implica en el ambiente electoral cambiar de poder, cambiar de partido, cambiar de corriente, pues tu primera observación es qué pasa con el futuro, porque implica el cambio, la consecuencia del futuro, por eso estamos buscando el cambio. ¿Qué objetivos tendría? Obviamente al hablar de que vamos a cambiar es porque hay objetivos claros que no podemos llegar. Yo como ciudadano me cuestiono mucho si realmente cuál sería la realidad económica del país. ¿Por qué menciono esto? Porque tiene que haber un objetivo. Para tú poder cambiar es porque no estás llegando a un objetivo. ¿Cuál sería nuestro objetivo? Yo oigo en las noticias cotidianamente que mejoramos y que ha sido nuestro mejor año desde hace 50 años, pero ¿comparado con qué? Debemos de tener un objetivo muy claro, y si no estamos llegando hacemos un cambio. Y en ese cambio entra la parte de las personas. La potencialidad, la motivación de poder llegar a un objetivo es lo que mueve a una persona. Cuando hablamos de desarrollador, son aquellas personas que van a impulsar a que todos hagan lo que tienen que hacer. Entonces, para yo motivarme y dar mi extra y poder llegar a mi objetivo, tengo también que visualizar qué ganancia tengo. Entonces, esto es un poco el enfoque muy básico, muy rápido, de cuando va a haber un cambio o una transformación. Tú como líder tienes que tomar en cuenta estos 3 factores: las personas, qué objetivos persigo y el futuro. Bien, ahora vamos a cambiar con un enfoque que se llama conductista. Cuando la parte de la transformación, como vimos, que ya hubo una escuela de conductas, básicamente los conductistas lo que aportaron a este modelo de transformación tiene que ver con moderar el camino, inspirar una visión compartida, definir el proceso y habilitar a otros a actuar. Y la parte que aquí le llamo un poco romántica, ¿verdad? Porque se llama estimular el corazón, tiene que ver con aquellas emociones. Entonces, las conductas que tú vas a manejar en este enfoque tiene que ver con tener muy clara tu planeación cuando hablamos de modelar el camino. Cuando es inspirar una visión compartida, es que tus seguidores tienen que tener la misma corriente de información, tienen que tener los mismos ideales, tienen que tener el mismo objetivo, para lo cual ese futuro del que habíamos hablado, en donde tú claramente lo ves, tus seguidores les es atractivo. Desafiar el proceso en algunas ocasiones para poder cambiar las cosas, tienes que desafiar los procesos, tienes que cuestionarlos. Tienes que decir está mal,
porque no podemos llegar al objetivo por A, por B, por C o por D. Entonces tienes que tener los argumentos para poder llegar a ese cambio. Y habilitar a otros a actuar, pues obviamente tienes que ser multiplicador de ideas. Parte de la gente que busca un cambio trata de incitar a que los demás cambien. Hacer un cambio de forma individual cuesta mucho trabajo. Y estimular el corazón, pues es un reconocimiento de las retribuciones de la gente que está trabajando. Actualmente este tema tiene que ver con el llamado sueldo moral. Muchas empresas y muchas personas, muchos líderes, dan mucho sueldo moral. Y yo te quiero invitar a que analices si en las empresas esto verdaderamente pasa. Y en pocas empresas te dan un sueldo moral. Y el sueldo moral tiene que ver con reconocimiento, con gratificaciones económicas o de otra índole sobre tu parte de intelecto, sobre tu parte emocional, sobre tu parte de conducta y sobre tu parte de actitudes que tienes, que también significan un reconocimiento y que hoy día necesitamos y nos ayuda a crecer. Bien, siguiendo con este mismo análisis, vamos a poder analizar ahora 5 niveles, los cuales nos van a servir para poder determinar en qué situación nos encontramos. Hicieron una pirámide los analistas del conductismo, en donde ponen que hay 5 tipos de características de personas de acuerdo a este enfoque de esta tendencia moderna que hoy hablamos del liderazgo. Hablan de una persona muy capaz, que está como en el nivel, está en el nivel 1, y hace aportaciones productivas a través de su talento, tiene conocimiento, tiene capacidades y tiene buenos hábitos de trabajo. Pero si tú lo puedes analizar en un contexto real, es una persona capaz. Le hace falta algo para poder decir es un líder, pero tiene la iniciación perfecta para poder llegar a ser líder, porque ya está cumpliendo una característica que es una autocapacitación, como hemos mencionado con anterioridad. La segunda es que contribuye al trabajo en equipo. Nuestro paso número 2 es, soy capaz, tengo muchas habilidades y ahora las comparto. Ahora voy a ayudar a un objetivo en común, ahora voy a poner mis servicios a la disposición de los demás. Segundo punto en el cual ya empiezas a ejercer otro nivel, subes un escalón para poder llegar a tu liderazgo idóneo y dejas de trabajar de forma individual, hay un poco ya de mayor conciencia por los demás. Después viene lo que le llamamos gerente competente. Y el gerente competente como tal es cuando alcanzas un primer grado de liderazgo, pero de manera formal. Recuerda cuando vimos la parte del liderazgo legítimo. Ya tomas decisión, ya tu puesto como tal te da un liderazgo, te da un poder, te da una toma de decisiones, te da un equipo, pero te lo da de manera natural y jerárquico. Pero esto todavía no quiere decir que demuestres la pasión, que demuestres el compromiso y que demuestres todas aquellas características que hemos venido analizando. Y nuestro cuarto nivel es líder efectivo. El líder efectivo es aquel que canaliza el compromiso hacia el logro de la visión, estimulando a alcanzar los más altos estándares. Cuando hablamos ya de líder como tal es que hay una visión. Entonces, no únicamente es llegar al objetivo, sino es trascender. Y obviamente ya aquí hay esta situación que hablábamos la clase anterior, que al líder se admira, se respeta y se le sigue. Obviamente ya este seguimiento que estamos dando ya no es nada más obligatorio por el puesto que tengo ni porque me pagan, sino ya es un convencimiento pleno. Y los conductistas determinaron su último y quinto nivel, que tiene que ver con el nivel ejecutivo. Y el nivel ejecutivo, ellos lo mencionan como buscar la excelencia a través de una mezcla de humildad y logro de objetivos. Obviamente aquí algunos otros autores en vez de ejecutivo le han llamado aquel líder emocional. Yo esto lo reflexiono un poco poniendo la imagen de Cuauhtémoc Cárdenas a lo mejor, ¿no? En donde es un líder moral. El líder moral, que así lo mencionan algunos autores, aquí lo manejamos como ejecutivo, tiene que ver con aquel líder que ya de manera directa no opera, pero es todo un símbolo, es todo un ícono dentro de las organizaciones por su trayectoria y por su liderazgo. Es básicamente un poquito analizando estas situaciones. El siguiente enfoque, estamos ya hablando de enfoques modernos,
está un poquito borrosa la lámina, pero básicamente el enfoque de contingencias es un enfoque de un líder. Hoy, como podemos ver, no nada más es un líder en situaciones que ameriten tomar una decisión, sino a veces hay contingencias. Y las contingencias, básicamente el líder las va a medir en 4 puntos importantes. El primero es que la relación líder-miembro, ¿cómo es? ¿Es buena? ¿Es deficiente? Si mi relación con mis miembros es deficiente, es una contingencia. Estructura de la tarea. ¿Está estructurada o no está estructurada la tarea? Y eso me implica a mí que si no estamos estructurados, no hay jerarquía, no hay entendimiento, no hay perfiles, tengo que tomar atención porque es una contingencia. El poder de mi posición como líder, ¿lo estoy ejerciendo? ¿Es fuerte? ¿Es débil? Y esto implica una contingencia. Si mi poder está siendo débil, implica una contingencia. ¿Y qué tengo que hacer para poder atenderlo? Líderes más efectivos. Obviamente, si mi rendimiento y mi productividad con mi equipo de trabajo es alta, es baja, y si es baja, ¿qué tengo que hacer? Porque eso es una contingencia. Y por último, el control de la situación. El control de la situación puede ser alto, medio, bajo o no tener el control. Las situaciones de los equipos como de las empresas, tienes que tener siempre el control de la situación. Si esto no sucede, es una contingencia e implica para tu liderazgo tomar cartas en el asunto. Bien, el enfoque de contingencias tiene, obviamente, de acuerdo a lo que habíamos visto en nuestro esquema, tenemos que estructurar, tenemos que dar toma de decisión, tenemos que controlar y supervisar, y esto implica en los seguidores aprecio, elogio, que te escuchen, que se facilite la tarea y que pongan a operarse. Y hablo de 4 puntos importantes aquí, que es dirigir, instruir, apoyar y delegar. Vas a dirigir cuando tomes decisiones, vas a instruir cuando estés capacitando, vas a apoyar cuando seas el facilitador y vas a delegar la autoridad en tus equipos de trabajo que así lo requieran. Tenemos ahí un breve esquema en donde estamos viendo la relación, cuando hay que apoyar, instruir y delegar, depende la situación, si tienes un comportamiento bajo o alto, dependiendo los valores y las variables que vimos hace ratito y que ahorita te invito a que lo veas en tu diagrama, en tu slide. Bien, el modelo de actuación del líder obviamente tiene en el tema de contingencias un logro de un rendimiento positivo. Este rendimiento positivo tiene una circunstancia sobre sobre los colaboradores, apoyarlos para poderlos instruir. Aquí viene la explicación del esquema. Cuando es mayor la instrucción es porque necesitas o porque está débil tu delegación de autoridad. Porque tienes que reexplicarles, ¿no?, cómo es la circunstancia, quién es el que tiene el poder, cómo están estructuradas las tareas. Básicamente en eso nos ayuda esta pequeña matriz. Ya para terminar y por último, como te había comentado al inicio de la clase, vamos a ver el enfoque de Robin Sharma, uno de nuestros autores que hoy vamos a recomendar, en uno de sus libros que se llama El líder que no era licenciado. Este autor es canadiense y obviamente en su libro va a reflejar toda aquella experiencia que él ha tenido como asesor de importantes corporativos como Microsoft, Nike, Unilever, ha sido instructor de la NASA, principalmente de aquellas empresas y marcas a nivel mundial más importantes. Tanto en lo profesional como en lo personal, te ayuda a reconocer y aprovechar oportunidades en estos tiempos de cambio, que es algo que hemos venido hablando a lo largo de la clase. Y también te comparte algunos secretos para innovar las estrategias, para construir un buen equipo y convertirte en un comerciante exitoso. Y lo habla así porque pues finalmente es de dinero. Obviamente Robin Sharma habla de que su libro es una situación de conclusión de otros libros. Su escritura es de manera amena, lo hace a través de marcar cuáles son las potencialidades, las diferencias que hay entre una persona líder y una que no lo es,
y te invita a que desarrolles tu habilidad a través de la lectura de este libro, en donde te da estrategias y tácticas. Bien, voy a mencionar 6 frases que vienen principales en el libro y con ello quiero tratar de invitarte a que lo adquieras en el sentido estricto de que tiene que ver con esta línea de tiempo que hemos venido hablando y con la clase del día de hoy. Las frases tienen que ver con análisis que son muy coloquiales, pero de fondo, en el fondo, contienen las teorías que hemos visto el día de hoy. Y el primero es: nadie triunfa más allá de sus sueños más fantásticos a menos que comience teniendo sueños fantásticos. Aquí te está hablando ya de una planeación, de un objetivo y de una visión. No puedes tener sueños fantásticos en la realidad si antes no los has soñado. Solo los mediocres mueren siempre en su mejor momento. Los líderes auténticos siempre están mejorando y elevando el listón de la calidad de sus actos y de la velocidad de sus movimientos. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere a la parte situacional, que cuando tengas momentos difíciles no te puedes renunciar, no puedes echarte para atrás. ¿Te acuerdas que hablábamos de que quién tiene el control de la situación, si es elevado, si es de temas de contingencias? Aquí se aplica en esta frase. Si un hombre es llamado a ser barrendero, deberá barrer las calles como Miguel Ángel pintaba o como Beethoven componía. Debería barrer las calles también, que todos los habitantes del cielo y de la tierra se detuvieran para decir: aquí vivió un gran barrendero que hizo bien su trabajo. Tiene que ver otra vez con el tema de comportamientos, con el tema de conductas, tiene que ver también con algunos temas que hemos venido de reforzamiento del liderazgo. Y bien, por último, vamos a ver estas últimas 6 frases. La forma más común de renunciar a nuestro poder es creer que no lo tenemos, también parte importante del tema poder. El dinero, la influencia y la posición no son nada comparados con la mente, los principios, la energía y la perseverancia. Aquí estamos hablando un poquito que las características internas del líder con valores, estamos hablando aquí de valores, tienen un poquito de mayor fortaleza. En la época de turbulencias o de crisis se crean grandes líderes, es clave esta parte. El ingrediente más importante en la fórmula del éxito es saber llevarse bien con los demás. Habla de esta relación situacional, habla de tus seguidores, habla de la relación con las personas. Y por último tenemos: obtendrás lo mejor de los demás cuando des lo mejor de ti. Y para ser un gran líder, primero hay que ser una gran persona. Seguimos viendo esta tendencia humanista, seguimos viendo esta tendencia del interior de lo que está hecho el líder como parte complementaria. Pues bien, con esto llegamos al final de la clase del día de hoy, de la sesión número 9. Te invito a que bajes el cuestionario y la actividad del día de hoy. Te hemos recomendado un libro, vimos algunos enfoques importantes del liderazgo. Mi nombre es Aldo Sánchez, desde el Colegio de Empresarios. Te agradezco mucho tu atención el día de hoy.